y son muy solidarios también con los que hacen teatro, justamente para darles la posibilidad de poder llevar adelante sus obras y sus trabajos, y en estos años de crisis aún más. Gracias por haber venido esta mañana. Un placer. Bueno, estaba con este número, no sé si tenés el mismo, yo solamente con el tema de teatro infantil. Sé que obviamente también el teatro para adultos ha tenido su baja y una crisis creciente. A ver, el teatro va igual que el resto de la economía, depende del consumo interno. Si la gente no tiene capacidad de ahorro, no va a poder venir al teatro. Estuvieron antes hablando de lo que pasa con los jubilados, el salario perdió, la entrada perdió contra la inflación. La ecuación es muy complicada y sí está bajando la cantidad de asistentes desde hace 1 año y medio de manera sostenida, ¿no? La corrida cambiaria fue como un punto donde no ha parado, ¿no?, la caída desde ese momento. Y además tienen otras complejidades que son las tarifas y las diferentes cuestiones que se les van encareciendo. Las mismas que tienen todas las pymes, digo. La verdad que cambió el modelo, digamos. Subieron los costos, bajó el consumo. Es una ecuación muy difícil de sostener. Bajaron los ingresos. Digamos, vos tenés toda una ecuación de aumentos de costos de los edificios teatrales y no podés defenderte porque el consumo está planchado. Entonces, si vos tuvieras un consumo pujante y de repente pudiéramos aceptar que el tema de las tarifas estaban atrasadas y lo que se ha hablado de ese tema, pero tenés consumo interno, uno puede salir a pelear, pero cuando los costos suben exponencialmente y bajan los ingresos, la ecuación es compleja, pero de todo el entramado pyme y productivo del país, no solo del teatro. El teatro por ahí lo que tenemos es un micrófono abierto porque a la gente le interesa el mundo del espectáculo. Sí, por supuesto. No, además la diferencia, yo que consumo muchísimo teatro, todas las semanas voy tanto al teatro comercial como al teatro independiente. Obviamente yo lo vi con mis propios ojos, la baja y la merma de espectadores, y además con producciones que solamente se sostienen si son megas producciones y por supuesto bancadas por productores que obviamente manejan otros números, pero lo que tiene que ver con las obras más pequeñas, ¿cómo se trabaja el tema del valor de la entrada? Mira, el valor de la entrada... Porque estas obras de las que yo me estoy refiriendo son entradas carísimas, sí, muy altas, y después están obviamente las otras... Vos hablabas antes de las cifras de las caídas. Sí. Cuando bajan las ventas uno sale a defenderse con más promociones. Digamos, la butaca vacía vale 0 al día siguiente, es como el asiento de un avión, una habitación de hotel. Entonces uno ante la bajada de espectadores sale a promocionar. Entonces, ¿qué pasa? Seguís viendo esa entrada, por ahí como vos decís, carísima, pero el precio promedio de la actividad está muy por debajo del aumento de la inflación. Claro. Porque al haber caída sale la promoción, porque nosotros tenemos que seguir manteniendo la sala caliente, como decimos, hacer una comedia con 50 espectadores no se sostiene. Entonces... es complejo todo el esquema que se plantea. Igualmente, como también pasa en el resto de la economía, se polariza y por ahí 5 títulos siguen siendo exitosos y captando el 60% de los espectadores y la mayoría está... Eso es lo que por ahí me angustia un poco. Porque pero es lo que pasa con el resto de las cosas, con la posibilidad digamos. que hay para producir en nuestro país y con la cantidad de gente interesante para trabajar, terminan siendo muy pocos los que tienen esa pero esa está posibilidad. pasando en el cine, donde las grandes productoras son las que pueden producir, el cine de autor desaparece. En el teatro los productores más fuertes que tienen acceso a la sponsorización y a los bancos, a las telefónicas, pueden seguir produciendo con intensidad. El medio desaparece y los que están más abajo, bueno, empiezan a... Saquemos los 5 o 6 tanques, para llamarlos de alguna manera, y concentrémonos en el resto. ¿Cuáles son las recetas que están utilizando para resistir? Volumen. Se trabaja barato, más gente. Se trabaja el triple. Pero para volumen tratar que a de nivel captar... elenco decís menos cantidad de obras. Las salas con dobles programación. Con dobles programación. Digamos, la caída de público se da con más cantidad de funciones. Es decir, nos va peor,
pero al tener volumen, digamos, los edificios teatrales se pueden defender un poco mejor. Pero a la mayoría de las compañías, digamos, lo que tenemos en el 2001 también pasó, no se dejó de hacer teatro, se hizo un montón de teatro. Acaba de comparar, se fue directamente al 2001. Es que las caídas de las cifras, digamos, lo que sorprende por ahí es que no haya una movilidad social, pero si vos ves... Porque hay elecciones mañana. Porque hay elecciones mañana y no porque es muy reciente el 2001 y la pasamos muy mal y nadie quiere volver a pasarla. ¿Sí? Entonces yo creo que, digamos, la caída de las cifras han sido cifras de economías casi de guerra en ciertos aspectos, caídas del 13%, del 15%, no se dan en otros lugares del mundo. Entonces estamos acostumbrados a aguantar unos cimbronazos un poquito fuertes, y lo aguantamos en base de poner volumen de trabajo. Así todo, por ejemplo, el caso del Teatro de la Comedia, que en principio pareciera ser que cierra a fin de año, sí, con gente de la profesión, que hace más de 15 años que lo gestionan, gente de trabajo, que conocen el medio. Es verdad que también al caer, digamos, al no estar por ahí sobre la calle Corrientes, tienen más dificultades, pero es un teatro hermoso, bien ubicado. Y la caída de público hace que de repente esos lugares que en una ciudad como Buenos Aires se debieran sostener naturalmente por la cantidad de espectadores, hoy no puedan ser viables. A eso me quería referir ahora. O sea, viste que hubo un fenómeno que fue la cantidad de cierres de negocios, la cantidad de cierres de kioscos, la cantidad de cierres de pymes. O sea, ¿hubo una cantidad de cierres considerables de salas de teatro? No. No, yo conocí la respuesta. No, porque el teatro tiene algo que no es medible, ¿no? Carlitos Rottemer habla de teatristas en lugar de empresarios a veces, para nombrarnos a nosotros. No tenemos un análisis de números fríos. Nuestra actividad, digamos, hay algo de amor, de pasión, de los que amamos el teatro sabemos cómo y de repente me parece lo que hacemos es buscarle, digamos, yo hice el Picadero y si hubiera hecho el Picadero y hubiera analizado los números fríos no hubiera tenido ningún inversor, digamos, tiene que ver con maneras de vivir donde uno pone la vocación y una herramienta de trabajo, porque tener un teatro te organiza para poder producir, para poder vivir de tu trabajo, al fin y al cabo. Entonces, de repente no, al contrario, Carlitos abrió 2 olas más en el Tabarís, Campanella va a inaugurar el año que viene el Politeama, el Ludé se abrió y se cerró, pero bueno, aparece uno, cierra otro. No se puede hablar de una caída. En el teatro independiente es más difícil, porque... Sí, igual las salas no se es más difícil saberlo. Más difícil sostener. No porque decía el bolsillo del payaso. Pero igual tengo entendido que no cerraron, por lo menos las que yo habitualmente visito. No. Pero están pasándola mal. No, le están pasando. Le mando un abrazo gigante a todo el Cachir, a todos. Aumentos de tarifas muy fuertes. Tremendas. El precio de la entrada no se puede aumentar, pero también los teatros, esos muchos funcionan porque tienen la escuela, digamos. Si tuvieran que vivir de la venta de las entradas, sí sería mucho más complicado. ¿Qué pensás que puede pasar después de las elecciones, o qué esperanzás que pase? Porque también ustedes ya empiezan a programar lo que tiene que ver con la temporada. No creo que cambie mucho, es un estado de país que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, digamos. Obviamente el teatro también tiene un núcleo de gente que sigue viniendo, que no le importa cuánto vale la entrada. La capital federal en sí misma tiene gente que está por encima de los vaivenes económicos, y la actividad no es que no se sostiene, digamos, hay éxitos. Lo que pasa es que hay que ser muy finito, hay que cuidarse en las producciones. Vos ves por ahí comedias con menos cantidades de actores, elencos más reducidos. Se va a seguir produciendo, digamos, yo creo que en estos 4 años, desde los empresarios teatrales, se ofrecieron muy buenas producciones de muy buena calidad, no bajó la calidad de las producciones. Eso es verdad. Y en algunos casos han sido muy exitosas también. Entonces yo creo que vamos a seguir en ese camino. Sí, cuando hay una crisis de bolsillo, cuando no hay plata en la calle, nosotros lo notamos, y por supuesto hay que ser un poco más cuidadosos, nada más. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido.